Buenas tardes y bienvenidos al Café Alumni. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí y por haber hecho un hueco en vuestras agendas. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bienvenidos a este espacio que inauguramos hoy, un espacio para hablar de los temas que nos habéis ido proponiendo a lo largo de las sesiones que hemos ido teniendo de Alumni Conversa. Hoy tenemos el primero de una serie de encuentros sobre cuestiones relacionadas con cómo llegar, cómo ingresar a organismos internacionales y algunas vivencias sobre cómo es ese día a día una vez dentro. Pretendemos que este espacio sea un momento de reunión, de conversación cercana y amena, como las que tantas habéis tenido durante el programa. Conversaciones y charlas en las que, mientras estabais en vuestra edición del programa de fortalecimiento, habéis compartido sueños, consejos, experiencias y aspiraciones y anhelos tanto personales como profesionales. Esperamos que en este espacio Café Alumni se genere un ambiente único de confianza y si quieren hoy las ponentes que tenemos estupendas y a las que agradecemos muchísimo que estén en este día con nosotros, se dejan, ¿por qué no?, también de confianza y de confidencias, como estos ambientes y como esos espacios únicos que solo se pueden dar entre los alumnis del programa. Hoy inauguran este espacio abriéndonos un poquito las puertas de su corazón y las puertas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Instituto de Políticas Migratorias de Washington, Leticia Donoso, Candela Blanco-Becchi y Paulina Horneras, que las vemos ahí que están saludando. Os presento 2 minutos. Leticia Donoso es egresada de Ecuador de la primera edición del programa y desde enero de este año trabaja en el Fondo Monetario Internacional como analista de investigación para el Departamento de África Subsahariana. Antes de esto trabajó durante 3 años como consultora económica en el Banco Interamericano de Desarrollo en la Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo Efectivo SPD. También tiene experiencia como consultora a medio tiempo para la División de Protección Social del Banco Mundial. Y antes de esto, antes de llegar a Washington, trabajó durante casi 4 años en la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Corpey, en Ecuador. Además, Leticia nos ha confesado que está a punto, en septiembre de este año, va a empezar a cursar un doctorado en Economía y Políticas Públicas y todos le deseamos los mejores éxitos y seguro será muy interesante. Candela Blanco-Becchi, ella es egresada de la 3ª edición del programa, es argentina, nos está saludando, y actualmente se desempeña en el Banco Mundial en el Grupo de Cambio Climático, donde trabaja en proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Anteriormente trabajó en el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres. Previo a ello, Candela también ha trabajado durante 8 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina como asesora en el área de las políticas monetarias internacionales. Buenas tardes, Candela. Y tenemos también con nosotros la suerte de contar con Ana Paulina Horneras, que es abogada mexicana de la 7ª edición egresada, que actualmente se desempeña como becaria de investigación en el Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Antes de esto también ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y como estudiante ha realizado pasantías en el Atlantic Council, el BID y la Embajada de México en los Estados Unidos. Paulina, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues... Hola a todos, muchas gracias por la invitación. A vosotras os agradecemos muchísimo que estéis con nosotros y que además os hayáis acercado para compartir, como decíais, para compartir con todos nosotros algunas de esas cosas que os hubiera gustado que hace unos años alguien os hubiera dicho cuando teníais ese sueño de trabajar en un organismo internacional como en el que estáis ahora. Bueno, como sabéis, el tiempo apremia y tenemos un tiempo muy ajustado que queremos ser muy puntuales. Como siempre, vamos a tener una primera parte donde vosotras tres nos vais a poder contar todas esas cosas que habéis preparado y que nos queréis decir con tanto cariño. Y la segunda parte dejaremos un espacio abierto para que todos podáis participar y podáis preguntar y compartir las inquietudes. Esas inquietudes las vamos a poder compartir como hicimos en la última sesión,
a través de la opción de levantar la mano que tenemos en Zoom, y con la ayuda de Nacho Verón, de la cuarta edición, que también está por aquí conectado, pues daremos paso a esas dudas, cuestiones o preguntas que queráis compartir. Sin más, yo creo que lo que todos estamos deseando es que cada una de vosotras nos contéis cómo ha sido, bueno, pues cómo es que habéis llegado a donde estáis, ¿no? Esa historia particular de cada una de vosotras. Leti, ¿te lanzas? De una. Hola a todos, buenas tardes para los que estamos de este lado, buenas noches para Hora Madrid. Gracias Sole y Fundación Botín por la invitación, estoy súper contenta de poder estar acá y compartir la poca o mucha sabiduría que he adquirido en mi paso por Washington, D.C. El primero es una disculpa. El efecto secundario de trabajar en un organismo internacional es que uno habla una mezcla de idiomas y usa 3 palabras en español, una en inglés, y así vas cambiando. Entonces voy a hacer todo lo posible por pensar todo en español, pero perdón, no es que quiera hacer snob ni nada, es simplemente automático. Así que ese es lo único que quería decirles. La historia particular mía es realmente bien particular, así que perdón que les tenga que contar un poquito el contexto, pero creo que es importante para entender, porque si hay algo que quiero que sepan es que trabajar en un organismo internacional puedes tener el currículum perfecto, la educación, la experiencia en papel increíble, pero hay un elemento de conocer a la persona indicada y hay un elemento de estar en el momento correcto, en el lugar que se necesitaba. O sea, es como un pequeño, puedes hacer todo tú, el trabajo, pero hay un elemento aleatorio. Y eso es un poco mi historia y por eso se las comparto con toda confianza. La historia es de cómo entré al BID, que ya escucharon, Sole les dijo, trabajé 3 años ahí. Porque una vez que ya entras en un organismo internacional, es mucho más fácil saltar de uno al otro. O sea, suena como bien, como impresionante, pero es esa primera entrada la que es más difícil. Entonces, ahí va mi historia, ¿ok? Yo vine acá a hacer primero que nada, todos mis trabajos suenan a temas de economía, pero yo no soy economista. Entonces, eso también fue como un problema para mí, porque yo me gradué de gestión empresarial internacional, o sea, negocios. Y hice una maestría, me gané una beca Fulbright para venir a Washington, D.C., a hacer una maestría en relaciones internacionales. Entonces, sabía de economía, pero no era economista, ¿ok? Entonces, mi sueño siempre fue trabajar en un organismo internacional, y eso era lo que yo le decía a Sole. O sea, después de Botín, era como mi meta. Entonces, de hecho, escogí la maestría porque era en Washington, y yo sabía que si vivía en Washington, quizás mis profesores iban a trabajar ahí, quizás iba a conocer a gente que trabajaba ahí, y como todo lo encaminé hacia eso. Entonces, estando en la maestría, ayer me metí a buscar, apliqué 15 veces solo al BID, aparte de todo el resto de lugares a los que apliqué, pasantías, research assistantships, de todo. Medio se veía interesante, yo aplicaba. Resulta que me iba a graduar en mayo de 2016, bueno, antes de esto me reuní con una chica ecuatoriana que me dijo, para entrar a un organismo internacional tú necesitas tener habilidades cuantitativas, si quieres irte como economista. Entonces, métete a estas clases, me dijo, métete a esta clase de evaluación de proyectos. Me metí a la clase y resulta que la enseñaban 3 personas del BID, 3 profesionales que trabajaban en el BID, fueron mis profesores en 2015. Me encantó la clase, me pareció increíble, dije, esto es lo que yo quiero hacer más adelante. Era 2016 y ya me iba a graduar y no tenía trabajo a la vista. Y me acordé de esta clase y dije, tienes que trabajar tus conexiones, qué sé yo, voy a escribirle a este profesor que me caía bien. Y me dije que estaba haciendo mi tesis y necesitaba unos consejos, mentira, o sea, podía hacerlo sin él, pero el punto era que se acordara quién era yo. Y me dijo, sí, por supuesto, me respondió, vente a mi oficina y ahí charlamos por un café, qué sé yo. Fui al BID, yo no creía en nadie que estaba dentro del BID. y ¿cómo se llama? El profesor súper buena gente, me dio consejos, hablamos de mi tema, qué sé yo, y después la conversación y fue, ya te gradúas, ¿qué quieres hacer? Etcétera, etcétera. Y yo dije, me encantaría entrar al BID. Mándame tu currículum.
Y yo estaba feliz, salí como que ya, lo hice. Esto fue en abril, me gradué en mayo, nada. Y para esto tienes la presión de que si estás en Estados Unidos, si no tienes trabajo, en mi caso me tenía que regresar a Ecuador. Y no, era este estrés de conseguir trabajo, y tú piensas que ya saliste de la maestría y vas a tener las ofertas que te llueven, y no, al menos no en mi caso. Y al finalmente conseguí una pasantía por otro lado del sector privado, estaba muy decepcionada, pagaba menos de lo que yo ganaba en la beca de la universidad, o sea, así. Y pasaron un par de meses y en septiembre, o sea, pónganse que yo esta conversación la había tenido en abril, en septiembre me llama mi profesor a preguntarme, hola Leticia, ¿todavía estás en DC? ¿Te interesa trabajar en el BID? Así. Él justo en ese momento tenía una vacante, necesitaba una persona y yo le dije, sí, claro. Y entré en noviembre de ese año. Entonces, imagínense, de mayo a noviembre fueron unos meses de incertidumbre, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, todo esto no tiene sentido, o lo que sea. Así que esa es mi historia de cómo lograr, es bien particular. Y ya como les dije, trabajé ahí 3 años, ya cambiar al fondo fue más fácil. O sea, solo como ya tenía amigos en el fondo, les mandé mi currículum porque ya mi contrato con el BID se acababa, y eso podemos hablar más adelante de todas las normas de contratos. Mandé mi currículum en septiembre y en noviembre me escribieron a ver si me interesaba. O sea, fue así. Entonces, esa es la historia. Perdón que me extendí, pero quería darles el contexto de cómo son las cosas. Te agradecemos mucho y veo a Candela que está asintiendo, ¿no? Que seguro que hay algunas cosas que le han resultado familiares. Cuéntanos, Candela. Hay muchas. Bueno, hola a todos. Primero que nada, encantada de estar acá hoy para devolverle un poquito a la fundación que a mí tanto me dio. Para mí, Botín fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y bueno, nada, me encanta poder estar colaborando de alguna manera con los botineros, con la fundación. Sí, asentí porque la verdad que hay muchas cosas en común, hay otras que no tanto. Las maneras de entrar a un organismo internacional son muchas. Uno cree a veces que solo conociendo, teniendo un contacto o no. La mía fue diferente a la de Leti. Sí, coincidimos en que las dos llegamos a Washington con una beca Fulbright. Yo soy becaria Fulbright, vine a hacer mi segundo máster, soy argentina, primero hice mi licenciatura en Ciencias Políticas en Argentina, hice una maestría en Estudios Internacionales allá. Tuve la ventaja de trabajar desde muy chica en el Ministerio de Relaciones Exteriores en un área de asistencia humanitaria internacional. Lo que me hizo primero despertar esta pasión por el trabajo que hoy hago, lo cual después les contaré y que me parece muy importante poder encontrar algo que a uno lo apasiona y trabajar de eso y confundir un poquito lo que es una pasión con el trabajo. Yo llegué a Washington con una beca Fulbright para hacer mi máster, y mi primer contacto con el Banco Mundial fue mi programa incluía como un requisito hacer una pasantía. Como Leti, apliqué, creo que me hice un listado como 50 lugares diferentes, desde ONGs, organismos multilaterales, sector privado, porque también hay que saber que el funcionario, el servicio público no es solo desde un organismo multilateral o una agencia gubernamental. Y por supuesto que tenés muchos espacios que rechazan la aplicación y tenés que seguir aplicando. Yo desde el comienzo trabajé en mi universidad en el Centro de Política Medioambiental. Yo trabajo en cambio climático y ese ha sido mi campo de especialización. Tuve un profesor y un colega que trabajaba en el banco y por él me enteré de una posición que estaba abierta, y lo mío fue un proceso muy formal, con entrevistas bastante duras de por medio, pero es cierto que, digamos, tenés como las dos ramas, ¿no? El networking que todos hablan, y que he tomado cantidad de cafés con mucha gente que me ha asesorado muy bien, otros más, otros menos, algunos con más tiempo que otros. Como dice Leti, hay mucha buena gente que está muy dispuesta a ayudar. Sin embargo, no fue mi caso. Y bueno, fue mi puerta de entrada para después de terminar mi maestría, poder continuar en el banco, en el espacio que me interesaba desenvolverme. Más o menos
brevemente, esa es mi historia. Yo me gradué en mayo de este año y bueno, ahora estoy full time en el banco y ya hablaremos de qué es el banco y qué es la cotidianeidad ahí adentro, pero bueno, sí, fue un recorrido de una suma de pasos y cuestiones que llevaron a que tenga una formación que me permitió también, dentro de todo, tener las competencias que necesitaba, porque uno tiene que saber que acá en Washington y en un espacio donde mucha gente viene a estudiar un máster en Estados Unidos, ya empieza a pesar un poco menos los títulos, en el sentido de que toda es gente muy formada y hay otras skills, perdón por el mezclar también el inglés, hay otras habilidades que empiezan a contar más, como las que Botín muchas veces nos ha brindado, algunas soft skills como cuestiones de liderazgo, cuestiones de cómo desenvolverse en una entrevista, donde ya ahí empieza a ser también un poquito lo diferencial. Gracias, Candela. Que algunas de esas habilidades, Paulina, también comentabas el otro día que estábamos hablando, que te han acompañado a ti en tu recorrido también, ¿no? En esa historia. Cuéntanos. Sí, con mucho gusto. Primero me gustaría agradecerles mucho a Sole, a Nacho, a la Fundación por la invitación y a Cande por pensar en mí para compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia. Yo estudié Derecho en México, pero siempre con una visión de lo público. Siempre tuve un interés por lo público, me especialicé en Derecho Internacional Público y participar en el programa para el fortalecimiento de la función pública no hizo más que confirmar que realmente esa era mi vocación. Y yo siempre quería estar en el campo de las relaciones internacionales y como les dije, el Derecho Internacional Público, pero siempre tenía en mente estar en la ONU. Para mí eso era lo que representaba el sueño o la meta a alcanzar. Pero entonces, algo que me gustaría decirles mientras les cuente mi historia es que este ha sido un camino de muchas ilusiones, pero también de muchos desencantos, y también de aprender que los sueños van cambiando y se van adaptando a lo que uno quiere alcanzar como persona. Entonces, pues con esa visión en mente de siempre querer estar involucrada en lo público, trabajé en consultoría de políticas públicas en México y eso va a sonar un poco repetitivo, pero después de eso también me vine con una beca Fulbright a estudiar una maestría en Washington, justo con el objetivo de estar aquí en la capital de Estados Unidos, en la sede de muchos organismos internacionales y aprovechar esas conexiones, esas habilidades y el ambiente que hay aquí en la ciudad. Entonces, ya cuando llegué a Washington, con muchísima ilusión y con todas las ganas de estar en Georgetown, que es donde estudié mi maestría, empecé a conocer más sobre otros organismos internacionales y en particular sobre el trabajo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y comencé a aplicar y también como Cande, yo también tenía que hacer una pasantía entre el primer y el segundo año de mi maestría y estaba aplicando a muchísimos lugares. Y sobre todo lo que me habían dicho otros botineros que están aquí en DC y varias personas que llevan un rato aquí en la ciudad es que eran muy buenas las pasantías del BID, pero era dificilísimo entrar. Como que aplica, pero quién sabe si lo logres, porque es súper difícil, súper competitivo, aplican muchas personas. Pero yo tenía mucha ilusión del BID, ya había conocido más sobre el trabajo, y entonces apliqué a la pasantía, y ahí es donde también entró para mí, como decía Leti, un factor fuerte de haber tenido la pasantía. Y es que en Georgetown yo participé en la Latin American Policy Association, que es la Asociación de Estudiantes Latinos de la Escuela de Política Pública, y organizamos una visita institucional al BID para hacer networking, para conocer a más personas y para que la gente del BID nos conociera a nosotros, que éramos los estudiantes latinos de Georgetown. Entonces fuimos al BID y nos recibieron dos personas de recursos humanos y nos hablaron de los programas de pasantías, de cómo era trabajar en el BID y de varias cuestiones así, y nos pidieron que nos presentáramos a cada uno. Entonces todos dijimos cuál era nuestro nombre, nuestra nacionalidad y qué estábamos estudiando, y a mí se me ocurrió que cuando fuera mi turno hacer un comentario chistoso, como hacerme las chistositas según yo. Entonces yo dije, bueno, yo me llamo Paulina Ornelas, soy mexicana, estudio la maestría en políticas públicas y estoy aplicando a las pasantías del BID, por cierto. Y todos, jaja, pues se rieron, pero entonces voltearon las de recursos humanos y me dijeron, ay, qué interesante, ¿cuál dijiste que es tu nombre? Perfecto. ¿A cuál pasantía estás aplicando? A esta. Y empecé a platicar con ellas, me dieron recomendaciones y la siguiente semana me hablaron a entrevista para las pasantías. Entonces, es una combinación de todo, siento yo, una combinación de varias cosas que han dicho Cande y Leti, que es aplicar,
meterse a las páginas de internet, mandar su CV, mandar su cover letter, también conocer gente, hacer networking, levantar la mano y decir, a mí me interesa esta oportunidad y me encantaría ser considerada. Y también ese factor suerte, que también se incrementa la posibilidad de tener ese factor suerte cuando uno empieza a estar más involucrado en estas áreas. Entonces, después de hacer una pasantía en el BID, me quedé como consultora el año pasado y fue una experiencia increíble. Más adelante les puedo platicar también de cómo es trabajar en el BID. Tengo la camiseta superpuesta, mi tabla, porque para mí fue una gran experiencia y como dice Sole, hay muchas habilidades que sin darme cuenta fui construyendo a lo largo de los años y que me ayudaron a estar en el BID. Entonces, si quieren más adelante podemos platicar de esas cosas, pero eso es, como dicen aquí en Estados Unidos, in a nutshell, mi historia. Muchas gracias. Nos habéis hablado de ese sueño, de esa ilusión, de diferentes caminos, de que hay que ser muy perseverante, que hay que del esfuerzo, pero yo imagino que en todo ese recorrido también hay muchas expectativas que no sé si todas se cumplen cuando uno llega. Y por ahí quizá nos podéis contar un poco, antes decías Candela, ¿no? De esa cotidianidad, de cómo es ese día a día, ¿no? Porque, claro, escuchamos hablar de organismos internacionales, pero cada uno nos podemos en ese recorrido imaginar cualquier cosa. Contadnos algún secretillo por ahí una vez dentro de ese día a día. Puede empezar la que quieras. Si quieres, Leti. Ya hice el unmute, así que... bueno, del día a día es chistoso, como les decía Sole, yo empecé en el Fondo Monetario en enero y el 13 de marzo empezamos a hacer telework, así que, y encima en enero empecé a finales de enero, así que yo digo que tuve un mes en la oficina. Pero, en todo caso, la vida en un organismo internacional a mí me encanta, yo soy como que es como un botín 3.0, supongo, y dependiendo de dónde estés, o sea, en el BID es más 2.0, en el fondo contiene gente de todas partes del mundo, y asumo que en el Banco Mundial igual. Entonces, la experiencia en el BID a mí me encantó, o sea, fue lo que yo esperaba y más, en el sentido de la familiaridad con la que tratas a las personas, porque son todos latinoamericanos, o los que no son latinos tienen lazos muy fuertes con Latinoamérica, o sea, encuentras japoneses, alemanes, estoy pensando amigos italianos, franceses, todos hablan español perfecto, aman Latinoamérica, han viajado a nuestros países, entonces era como volver a la universidad, bajar a la cafetería y saludar a tus amigos en diferentes divisiones. Me gustó muchísimo la experiencia, pero también a veces te queda chiquito para crecer, porque obviamente no hay tanta gente, no hay tantos espacios tantas oportunidades como en organismos más grandes como el Banco Mundial y el FMI. En el Fondo Monetario no llegué a experimentar todo lo que uno pudiera, pero ayer justo para prepararme para esto hablé con una amiga que ha estado ahí ya 4 años, y ella me dice lo más bonito de estar en el fondo es de que entras como analista de investigación con mucha gente al mismo tiempo, tienes como un cohorte, así mismo. Entonces todos los que entraron en el 2020 son todos nuevos al comienzo, se hacen amigos y van pasando los años y haces realmente buenas amistades. De ahí, no sé, Sole, si queremos hablar de cómo es el trabajo, o sea, lo que tengo que hacer en el día a día, o si quieres hablar, porque quizás la mayor desilusión, y eso no sé si Candela y Pauli quieran hablar, podemos tocar este tema, que es los tipos de contratos que hay y la incertidumbre que es, y eso es algo que fue como un gran shock para mí, o sea, cuando recién llegué, fue algo que yo no me esperaba, que fuera como que estos contratos que, mi primer contrato del BID fue por 6 meses, y no sabía si te iban a renovar, y dependiendo de dónde estás, te pueden dar de 1 año, 3 años, o sea, es toda una conversación. Entonces no sé si queremos hablar de eso o queremos hablar de mi día a día, de lo que tengo que hacer. Pues mira, Leti, Abigail Jiménez os lanza una pregunta, ¿no? Que dice que a ella le gustaría saber en ese día a día cuáles son las habilidades blandas y esos aspectos académicos que pensáis que más tenéis que poner en valor, ¿no? Y que más se valoran también en esos procesos para entrar. Dale. Voy a ser corta para no quitarle el tiempo a las demás, pero en el día a día yo creo que
en mi equipo particular, ahorita estoy trabajando con 2 países de África, Angola y Guinea Ecuatorial. Trabajo con economistas que tienen necesidades de datos, de análisis, tablas gráficas. Y lo que más necesito en este momento de habilidad blanda es paciencia para todos los tipos de requerimientos que me piden y para trabajar con gente que a veces, o sea, hay mucha heterogeneidad en las instituciones internacionales. Entonces puedes tocarte un equipo brillante que va volando, o te puede tocar un equipo que tiene, mi amiga le llama un weak link, o sea, alguien que necesita un poco de ayuda. Y puede ser que esa persona esté encima tuyo, y simplemente necesitas mucha paciencia y de o sea, eso, iniciativa de ley, o sea, como que nadie te va a ir a revisar si estás como que trabajando las 8 horas. Es por resultados, entonces tienes que deliver en 8 horas, 10, 12, y ¿cómo se llama? Esas serían mis dos sugerencias, pero por favor, no quiero monopolizar. Gracias, Leti. Candela, Paulina. Candela. Sí, cómo no, puedo seguir. Me reía porque la verdad que hay mucho de lo que dice Leti que es así. Yo voy a empezar por contar mi historia. Yo cuando entré al Banco Mundial, para mí fue como entrar en Disney. Yo llegué y dije, esto es un all inclusive. O sea, fui al buffet y el buffet era una cosa maravillosa. Siempre fui alguien que le gustó mucho los idiomas, la gente de otros lugares, y era cruzarme con gente africana, con gente de Asia, de Medio Oriente, y es una cosa así, porque uno los escucha hablar, los ve vestidos, cada uno respetando también su cultura y sus formas de vestirse, y la verdad que para mí eso era Disney, o sea, yo entré y estaba alucinada. Y también por ahí en el día a día, una vez que uno trabaja ahí, lo va normalizando y a veces uno dice, pará, me voy a salir un poquito de acá para ver dónde es que estoy, porque realmente para mí siempre el hecho de poder estar con gente que habla otros idiomas, que tenga otras culturas, me pareció maravilloso, lo sigo sosteniendo. Mi jefa es africana y realmente si hay algo que me encanta del Banco Mundial es eso. Creo que en el FMI se vive más así, en el BID quizás es más la onda latina, pero bueno, es cierto que no escuchas tantos idiomas quizás y tantas culturas, hay una cuestión más homogénea. Sí, es verdad que, como dice Leti, hay algunas soft skills que se trabajan, así como hay una heterogeneidad grande, la heterogeneidad de pensamiento y formas de hacer y pensar y ser son muchas, entonces en un equipo de trabajo es importante tenerlo en cuenta para poder, digamos, estar en la dinámica esa también. ¿Qué otra cosa? La cotidianeidad, obviamente, como dije en su momento, es muy importante que uno entre en estos espacios sabiendo que dónde es que quiere trabajar, ¿no? Porque a veces uno dice el Banco Mundial, el FMI, yo quiero trabajar ahí, y por ahí aplica cualquier trabajo, y al fin y al cabo las responsabilidades son muchas, hay deadlines, hay trabajo de oficina, más allá de que, como dice Leti, son espacios donde se trabaja mucho por objetivos, y no hay una persona que te está controlando el horario, el costo, pero justamente la gente está muy dedicada y comprometida con el trabajo, y entonces es importante hacer algo que a uno le guste y le apasione, porque te puede llevar todo el día y es importante poder estar en conexión con los otros y trabajando al mismo ritmo. Pero bueno, mi experiencia en la cotidianeidad me gusta mucho eso de decir, para mí es como eso, ¿no? Estar como en un espacio internacional constante, y eso para mí personalmente está buenísimo. Y también pasa como dice Leti, de golpe estás hablando español, pero se te mezcla el inglés y terminas también aprendiendo una otra palabra en otro idioma y pasa eso. Creo que está buenísimo, es algo que me gusta mucho. No sé si hay alguna pregunta en particular, pero desde mi experiencia lo viví así. Gracias, Candela. ¿Paulina? Bueno, no sé si hay alguna pregunta
por ahí igual relacionada con esto, Nacho. Sole, hay una porque la gente está, la verdad que muy interesante la charla y están haciendo preguntas en el chat, así que, por ejemplo, Carlos González pregunta si para ingresar a estos organismos es mejor primero buscar la maestría internacional como la que hicieron las chicas, o es mejor intentar una experiencia en esos organismos y después buscar la maestría. Bueno, la verdad que conozco gente que ha hecho de los dos tipos. En general, en el banco, en el fondo, calculo que también piden un mínimo nivel de maestría. No creo que tomen a gente recién recibida, pero puede haber casos, la verdad. Y conozco gente que ha venido, ha hecho su experiencia laboral. No, la verdad que no recuerdo exactamente qué títulos tenía previamente y después aplicaron acá a maestrías o a doctorado, como el caso de Leti. Pero en mi caso, en general, conozco que gente que se recibió, que tiene un background bastante fuerte y aplica después a esos espacios. Pasan las dos cosas. No diría que es lo más común salir de la universidad y entrar en estos espacios porque en general piden bastantes años de experiencia o especialidad en algunos temas. Y acá, a pesar de que digo, es un ambiente competitivo en el sentido de que la gente que viene está muy formada, eso pasa a un segundo plano en cierto sentido, porque te diría que a nivel de requisito formal, en general, cuentan mucho los títulos. Gracias, Candela. Paulina, te damos la palabra. Pues, en realidad, mi percepción del BID coincide mucho con la de Leti. Y es increíble y es genial estar en esa amalgama de culturas de gente latinoamericana que tiene la misma vibra, que tiene ese botín y cosas como dicen ustedes que a lo mejor suenan como bobas, pero son increíbles. Y es que el Día de la Independencia de Perú, en la cafetería hacen lomo saltado y es divertidísimo. Entonces son ese tipo de cosas que realmente hacen una experiencia muy rica. Y algo que me gustaría sacar del BID es que es una institución que sí respeta mucho el balance entre la vida y la vida personal y el trabajo. Sí son bastante respetuosos de que alguien termine sus horas de trabajo, que no esté trabajando en los fines de semana, etcétera. Pero eso también me lleva a una habilidad blanda que yo creo que es muy importante en el BID, y es la disciplina. Y es que en el BID a veces, como respetan tanto un ambiente de trabajo relajado, no estresado, y que tenga un balance, a veces también un equipo puede llegar a relajarse de más. Entonces, llegar a la oficina y como ir juntos a la cafetería a desayunar, y después regresar, trabajar un par de horas, después ir a almorzar, regresar, trabajar un par de horas, ir al café, etcétera. Entonces, creo que uno tiene que ser también muy disciplinado para saber cómo convivir en ese ambiente, pero para también darle seguimiento a los proyectos que está haciendo. Entonces yo entré, por ejemplo, a la pasantía con una lista de proyectos que a mi equipo le gustaría que yo los desarrollara, y pasaron 2 o 3 semanas y me di cuenta de que no iba avanzando en los proyectos, que sí les estaba ayudando en las actividades como del día a día, pero que me faltaba un poco más de disciplina para también como concentrarme y seguir haciendo esos proyectos, porque como dice Cande, ellos esperan que tú cumplas con los compromisos. Entonces, siento que es un ambiente colaborativo y relajado, pero que también te requiere como disciplina y habilidades personales. Y lo que preguntaban sobre las pasantías y sobre la maestría, el programa de pasantías del BID va cambiando año con año. Bueno, en realidad se hace 2 veces al año, una en el invierno y otra en el verano, y cada semestre van cambiando las necesidades de las pasantías, las áreas que requieren pasantes, y si requieren un pasante que esté estudiando pregrado o que esté estudiando posgrado o que ya se haya graduado. Bueno, las pasantías son solo para estudiantes, pero va cambiando año con año. En mi generación éramos como mitad que estábamos estudiando posgrado y la otra mitad que estaban estudiando pregrado, pero el siguiente semestre solamente buscaron a 2 personas de pregrado y el resto eran de maestría o de doctorado. Entonces cambia un poco. Y justo algo que habíamos platicado Candela y yo que nos gustaría compartirles son cosas que nos gustaría haber sabido a nosotros antes de haber estado aquí. Y adelantándome un poquito, una de ellas es que a mí me hubiera gustado saber más temprano en la universidad, por ejemplo, que el programa de pasantías del BID era muy bueno, que era muy bien remunerado y que era un ambiente increíble y un trampolín a otras experiencias, porque eso también siento que le hubiera dado un poco de forma. Me hubiera gustado investigar un poco más sobre ese tipo de programas.
Y, por ejemplo, las pasantías de la ONU son increíbles y son también súper competitivas, pero tienen también la desventaja de que no son remuneradas. Entonces, uno necesita contar con recursos propios para pagar renta y vivir en Nueva York, que eso es un reto. Entonces, algo que afortunadamente con la pandemia se abre una posibilidad es que uno puede hacer una pasantía no remunerada en una institución como la ONU desde el sofá de su familia. Entonces, creo que eso también es una gran ventaja. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ¿cómo van estas preguntas? Yo creo que... Van muy bien y se suman, y aparte hay preguntas y recomendaciones. No sé si te parece, Sole, le pasamos a los chicos para que la hagan directamente ellos. Bueno, a ver, yo creo que sí, ¿no? Está Javier ahí, Peñafiel, por ejemplo, que está preguntando. Pues perfecto, Hola, si quiere Javier encender su micro y su cámara, pues ya lo tiene, estupendo. Gracias, Sol y Nacho. Yo les quería preguntar si creen que es casualidad el que hayan partido por el BID y luego pasado a otro organismo, o si hay otros organismos también que puedan ser como muy buenos para ingresar. Por el programa de pasantías del BID lo conozco, y de hecho la 10ª tuvimos la suerte de pasar por el BID y nos intentaron como vender mucho el BID, el programa de pasantía y todo. Pero también quería saber si hay otros organismos que tal vez tengan esa muy buen programa de entrada. Yo ahí, perdón, ¿cómo es el nombre del chico que habló? Javier. Javier. Bueno, Javier, yo ahí voy a hacer una salvación. Yo no entré desde el BID, mi ingreso fue de Banco Mundial, y ahí sí te puedo decir que las pasantías no son remuneradas, lo cual, como dijeron las chicas, es un gran desafío. Washington DC, Nueva York son lugares donde vivir es muy caro, con lo cual no tener una renta asegurada es bastante difícil poder pensar en trabajar tantos meses sin un ingreso. Con lo cual ahí sí te diría que debe ser bastante diferente el programa del BID. El fondo, creo que el programa de pasantías es bastante más avanzado, creo que es para estudiantes de doctorado, no sé si tiene para de pregrado o grado. Pero sí, ahí te puedo hacer una distinción. El Banco Mundial, las pasantías no son remuneradas y eso es una gran desventaja. No sé cuál era la otra consulta, pero sí ayuda en algo. Ahí me gustaría complementar también con lo que dice Cande, y es que hace un año que estábamos aplicando para pasantías, justo Cande, Xavi, su hermana y yo nos sentamos un día a analizar todas las pasantías a las que habíamos aplicado, que eran una lista enorme, y vimos que algunas tienen sus ventajas y sus desventajas, y sí creo que la del BID es una pasantía muy, muy generosa, es una pasantía súper estructurada, o sea, tienen un programa de pasantes, hacen muchas actividades para los pasantes, no solamente tienes contacto con el equipo al que te asignan, sino que también hay otras actividades de convivencia, recreación, conoces al presidente del BID, platicas con él, es un programa muy bien establecido. Y sí siento que es una muy buena oportunidad y en mi experiencia fue súper bueno. Y otra cosa es que después de eso, algo que mencionó Leti brevemente hace rato, es que lo que sí tienes que tomar en cuenta es que hay dos formas de contrato en el BID, y que es como staff y como consultor. Entonces, hay ciertos puestos para staff, que son gente que tienen muchos beneficios, incluso les pagan repatriación. Si consiguen a un experto en Argentina para estar en un área del BID, le pagan repatriación a ese experto y a su familia para venirse a Washington. Tienen muchos beneficios, tienen un programa de pensiones buenísimo, pero hay un número muy limitado de puestos de staff. Y hay otros que trabajamos como consultores. Y esos puestos de consultores, hay ahora una nueva política en el BID que solamente puedes ser consultor máximo 3 años durante toda tu vida en el BID. Entonces, antes había posibilidad de entrar al BID y comenzar a hacer carrera y quedarte un poco más, pero ahora ya cambió esta política, entonces hay que verlo un poco más como un trampolín hacia otras oportunidades. Justo lo que Anabel preguntó esto y por eso también quería atender esa pregunta, y es que el BID ahora sí puede ser un poco más como una plataforma para, como dice Leti, empezar a conocer a gente en otras instituciones, conectarse, seguir con ese ambiente profesional y buscar otras oportunidades.
Sí, y si puedo, un ratito. Dale, Leti. Yo creo que es importante que tú hables sobre las distinciones en el Banco Mundial, que no las conozco, pero para decir rapidito del fondo. Y esto es súper importante. Yo, como dije, quisiera ser economista, voy a ir a estudiar un doctorado en economía. Entonces, todos estos consejos y experiencias y demás es para si te interesa un tipo de trabajo en temas económicos. No tengo idea en temas legales, o sea, no sé nada. Pero para gente que quisiera trabajos de análisis económico y de investigación económica y quieres trabajar en el Fondo Monetario, lo que tienes que aplicar es hacer asistente o analista de investigación, RA, Research Assistant, ¿ok? Y los contratos en el fondo son de 4 años máximo. Ahorita a mí me lo dieron por 2 años con opción a renovarlo por otros 2, y así mismo, después de 4 años te tienes que ir. La forma de llegar a ser economista en el fondo son 2. O sacas un PhD y aplicas a su programa de Young Economists, que se llama, o tienes una carrera extensiva en el sector público, trabajando en el Ministerio de Finanzas o en el Banco Central de tu país, que tienes 5, creo que se llama Mid-Career Professional, no sé cuántos son el mínimo de años. Entonces, son como las 2 vías para entrar a una posición de staff, que es lo que llama Paulina, lo que dijo Paulina, al fondo. Entonces, una de las razones por las que yo me empujé al PhD fue porque conseguir estas posiciones de staff es difícil, ¿ya? En el BID es muy difícil, en el fondo igual. Creo que en el Banco Mundial hay un poquito más de flexibilidad en lo que me refiero a sin PhD, digamos. Una de las que me motivó a sacar el PhD fue eso, que dije, no voy a poder seguir subiendo si no tengo este título. Sobre todo porque a mí me interesan trabajos de investigación económica. Si a mí me interesara implementar proyectos de desarrollo, hacer como temas más de ejecutar y no tanto investigación, ese no sería el caso. Pero ese es como mi caso particular. La distinción, ya les conté del fondo, contractual versus staff. Y eso es una discusión que con cualquier persona de estos organismos internacionales van a hablar. Así que, Cande, yo creo que tienes que hablar del banco. Acá estoy. 2 cosas. Primero, para sumar a lo de Pauli, otra cosa que yo por lo menos tuve que tener en cuenta, teniendo una hermana gemela estudiando también conmigo y becaria Fulbright en Washington, es que son organismos donde no podés tener familiares directos. Entonces, mi hermana tuvo la suerte de conseguir un trabajo en el BID, al mismo tiempo que yo lo conseguí en el Banco Mundial, pero yo no podría haber aplicado al BID por ese motivo, porque no podés tener un pariente directo. Y eso, para mucha gente, es una desventaja, porque son espacios muy grandes que a veces tienen muchas oportunidades que uno tiene que descartar. Por ejemplo, el BID nunca estuvo en mi radio una vez que a mi hermana la habían seleccionado, ¿no es cierto? Entonces eso hay que considerarlo, porque por ahí alguno tiene un familiar, y bueno, tienen que saber que esa es una política que tienen estas instituciones. Y por otro lado, el tema de los contratos es así. Hay que también ponerle unos grises a todas estas experiencias, y es que el rol de los consultores está muy atado a una renovación año a año en el Banco Mundial. Creo que aún es un poco más restrictiva en el sentido del BID. El fondo, los contratos en general son por 1 año. Hay 2 tipos de consultores, otros lo tienen por 2 o 3, pero para acceder a ese tipo de consultoría ya tenés que tener una experiencia previa en el banco. Por supuesto que la gente de staff es una gente que está muy bien ubicada y que tiene muchos beneficios, pero para llegar a esas posiciones senior, en general, necesitas una carrera muy fuerte atrás o venir de otras instituciones. Leti hablaba del PhD, por las dudas, para el que no sepa qué es un PhD, es un doctorado, ¿no es cierto, Leti? Si no me confundo. PhD acá lo llaman, y sí, para, por ejemplo, posiciones de economistas senior en el banco, en general piden un doctorado. Así que hay una cuestión bastante difícil con el tema de cómo se escalan con los contratos. Las posiciones de staff son también a veces pocas, y si no, son muy específicas para gente que ya tiene una larga carrera. Con lo cual, es así como dicen las chicas, a veces uno está como atado a
a ir viendo en el corto plazo qué es lo que pasa, y también es lo que por ahí, digamos, de contrapartida genera también un ritmo de trabajo muy fuerte, como decía también Paulina en su momento. La disciplina es mucha, ¿no? Los objetivos son muchos, el espacio es competitivo, o sea, uno tiene que poder saber que hay que tener una disciplina fuerte de trabajo, que es lo que se maneja en estos espacios. Gracias, Candela. Por aquí estaba Sol, yo creo que tenías también una pregunta. Sol Santos. Hola, bueno, muchas gracias chicas por toda la info. Yo les quería preguntar si, digamos, estar en Estados Unidos fue determinante haber estudiado su maestría ahí por todo ese networking, o si uno, por ejemplo, hace su maestría en Europa, también sumaría. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque justo las tres, digamos, tuvieron mucho networking americano, pero como para ver la otra opción. Yo conozco de todos los casos, o sea, es bastante coincidencia que las tres hayamos venido con la misma beca a estudiar la maestría acá, pero si pienso en las personas, sobre todo en el BID, había gente que había hecho maestrías en otros países, incluso tenía un colega que hizo la maestría en Argentina y de ahí se fue directo al BID, o sea, ahí si puedo meterme al tema de un poco los consejos prácticos, es esto del networking. No es algo que nosotros no... Esa es una habilidad blanda, supongo que es habilidad blanda, no sé, que es la reina de las habilidades en Washington, D.C. No me salía para nada natural al comienzo esta idea de escribirle a personas extrañas y que me cuenten de su trabajo. Se llaman informational interviews. O sea, te haces media hora para hablar con alguien que es asistente de investigación en el Fondo Monetario y le dices, cuéntame, ¿cómo es tu trabajo y cómo hiciste para entrar? Y así. No es algo que siento que nosotros, al menos en Ecuador, nunca me habían enseñado que así funcionaba el mundo. Pero lo que me ayudó a mí fue empezar a hacer este ejercicio, no con gente desconocida, sino con gente cercana a mí, como mi profesora en la historia que les conté. Entonces, yo entiendo que las personas que vinieron directamente de sus universidades de Latinoamérica es gracias a profesores, porque tienes profesores con conexiones con el BID, son coautores, o el BID fue a dar un curso y lo dieron en la Universidad de los Andes, creo que fue, y ahí conocieron a este chico que era el mejor alumno de la profesora, que era amiga, y entonces lo presentaron y terminó con un contrato de consultor en el BID. ¿Sí me explico? Entonces, es como... puede haber de todos los casos. Como dijo Candela, hay muchos caminos para entrar a un organismo internacional. En mi caso particular, yo tenía 0 conexiones en Guayaquil con organismos internacionales, y cuando me enteré que todas las sedes estaban en Washington, D.C., dije, ya, me voy a estudiar allá. Y me metí en todas las clases de la maestría que las enseñaban profesionales en el banco o en el BID, pero ya, yo estoy un poco loca. Sí, yo estoy de acuerdo. Incluso hay egresados del programa de Botín que estudiaron la maestría en Europa y están en organismos internacionales. Entonces también si quieren preguntarles, hay también mucha experiencia y también por lo que yo conozco de lo que ellos me han contado, las experiencias han sido un poco distintas. Y en mi caso, por ejemplo, sí fue una ventaja estar estudiando la maestría aquí en Washington, porque si no, no hubiéramos hecho esa visita al BID y con la facilidad de tomar el metro y llegar al BID y tener ese evento, y en donde me puse en contacto con la gente de recursos humanos, porque igual que Leti, yo en México tenía pocas o ninguna conexión con gente en organismos internacionales. Entonces, para mí sí fue una ventaja, pero yo sé de varios casos de éxito, incluso de becarios, que habiendo estudiado la maestría en Europa, están en organismos internacionales, como el BID y la OEA. Coincido yo con las chicas en ese sentido. A ver, yo desde Argentina, ya con mi primer maestría, había hecho un par de aplicaciones y ninguna fue exitosa, tengo que decirlo. Así que para mí fue una ventaja estar en Washington, D.C. Cuando elegí mi maestría, para mí, yo me venía acá o me iba a Nueva York, y los organismos internacionales siempre habían sido digamos, mi mayor goal. Así que yo esta ciudad la pensé en ese sentido. Es una ciudad donde el networking es una cosa más de todos los días. Hay gente que le cuesta mucho.
Yo personalmente siempre fui muy extrovertida y me mandé muchas veces cuando si tenía que conectar a alguien, pero sé que es difícil, hay gente que está dispuesta y hay gente que no. Para mí también fue una ventaja estar acá, tener la red de contactos que tenía de la universidad, la persona que me sugirió el puesto, y a veces ese simple contacto, que no fue mi caso, pero que lo podés llegar a tener, ya el hecho de interactuar en persona es diferente. Así que, pero conozco muchísima gente, como decía Paulina también, que se han venido directamente de sus países porque aplicaron, les hicieron una entrevista, quedaron, y sin ningún tipo de conexión y con otra formación que no fue ni de Estados Unidos ni europea. Así que pasa, como dije, hay muchos caminos que llevan a los organismos internacionales, algunos se creen que son más comunes que otros, pero hay muchas formas. Sí, y creo que, perdón, nomás como para hacer un punto rápido en eso, creo que no es necesario tener una conexión para llegar a estos lugares, pero sí te ayuda. Sí, de acuerdo. Y lo que iba a decir es que a veces no necesitas estar en DC, pero puede ayudar ir a hacer una maestría en una universidad reconocida. O sea, yo sé que la gente que va a la maestría, hablo de mi experiencia en el BID porque es lo que más tengo cercano, la gente que hace la maestría en el programa de Políticas Públicas y International Development en Harvard, tienen una visita al BID, de field trip, y sé que una vez en un cohorte, creo de 10 latinoamericanos, 8 acabaron en el BID después de graduarse, algo así, me parece que me contó una amiga. Entonces, eso también ayuda. El tema es cuando, si no entras a Harvard, me explico, aplicaste, y ahí tienes que elegir entre algunas universidades, quizás escoge la que esté más cerca del trabajo de tus sueños, por así decirlo. Eso es lo que les quería decir. Y totalmente de acuerdo, no es una conexión en términos en Guayaquil se dice palanca, o sea, de que el papá llamó y consiguió el trabajo para la persona, no. Es networking en el sentido de darte a conocer, que otra gente sepa que tú estás interesado en esa organización, estás interesado en un trabajo ahí, que eres pilas, que, no sé, que te llevas bien con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, networking no era natural para mí, o sea, me acuerdo cuando estaba en la maestría, íbamos a eventos de la universidad, y yo me quedaba hablando con mi amiga, mi compañera de clase, y comiendo, así, comiendo, tomando el vino, y llevábamos una hora, y se veía tan intimidante ir a hablar con exalumnos, o lo que sea que hubiera, y fue como, ya, no nos podemos ir hasta que no hablemos con una persona nueva, cada una, así, ya, está bien, ya, nos vemos en un ratito. Y te vas y, hola, ¿qué tal? Me llamo Leticia, ¿sí me explico? Llega un momento, o sea, esto te digo fue en el 2014, ya ahorita uno no lo piensa, pero sí es una habilidad que se va trabajando, porque no viene natural para muchos de nosotros. Muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 4 minutos escasos, y por ahí Mauro tenía también una pregunta. Te vamos a dar muy rápido la palabra y también... Gracias, Dale. chicas. Mi pregunta es si con la fecha de la pandemia creen que la pasantía online y trabajos online van a seguir o se van a acabar cuando la pandemia acabe. A ver, qué pregunta difícil. Lo único que yo sé es que Pauli o Leti, corríjanme si me confundo, pero las pasantías del BID que iban a empezar cuando empezó el tema de la pandemia se suspendieron porque son muy difíciles de llevar a cabo en el contexto, la verdad. Y acá en Estados Unidos hay trabajo remoto por el momento indefinido, así que no sé cuál es la situación, chicas, ayúdenme con la info, el update que tengan. Sí, o sea, las pasantías de verano del BID se cancelaron, las de ese verano 2020, y realmente no sé qué pase con las de invierno. Quizás en estos meses ya empezaron a preparar un formato de hacerlas online, pero todavía no se sabe. Lo que sí es que muchas instituciones de aquí de DC ya dijeron que home office por lo menos de aquí a diciembre, por lo menos. O sea, ahorita estoy en el Instituto de Políticas Migratorias y ya dijeron que eso, en otros lugares también están diciendo lo mismo. Se espera que los organismos internacionales pronto definan esto también. Sí, en el fondo también, ahorita no van a abrir las oficinas hasta septiembre, y realmente no creo que contraten a nadie que no esté en Washington, D.C., porque es por los temas de visa G4,
nos dijeron que, o sea, estamos haciendo home office, pero que no te vayas, por ejemplo, si yo les dijera, ay, me voy a trabajar home office a Ecuador hasta diciembre, me dijeron, no, querida, porque la visa, qué sé yo, máximo 4 semanas. Así que eso es lo que sé, por lo tanto entiendo que no se podría hacer pasantías virtuales en el fondo, que en realidad sería como RAs. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, sigue habiendo muchas preguntas, estamos a falta de 2 minutos. Facundo, por aquí Facundo Heredia, tenías otra pregunta. Muy rápido, te damos paso. Sí, bueno, lo mío era preguntarle por ahí a los que todavía somos estudiantes de grado, ¿qué consejo nos darían en cuanto a cuando nosotros presentamos nuestro CV en un organismo internacional, qué cosas son las que más se valoran fuera de, digamos, estrictamente académico, el máster, el doctorado? Si es, por ejemplo, la experiencia laboral o la experiencia en proyectos sociales o la experiencia personal en distintos proyectos o emprendimientos, eso, para experiencia práctica. Uh-huh. O sea, yo había hecho aquí una notita que me estaba olvidando de comentar. Obviamente proyectos, y si eres estudiante, como que proyectos de investigación o proyectos que hayas liderado son súper bien vistos. Había hecho una notita aquí de que trabajen sus idiomas, o sea, que se sientan súper cómodos con el inglés. A mí me ayudó un montón saber portugués, que de hecho aprendí portugués por Botín, porque después de mis amigos brasileños que quería irlos a visitar, y total que en el BID, obviamente hablar portugués es un mega plus, y ahorita estoy en África subsahariana trabajando con los 2 países de África, que uno habla portugués y el otro español, o sea, así que, y obviamente que puedas ir al inglés como que perfecto. Eso es como que quería decirles, es algo que yo resaltaría en el CV, y aparte, como temas económicos, de investigación, lenguajes de programación, si sabes Stata, si sabes R, si sabes Python, si sabes trabajar con estas imágenes satelitales, todo ese tipo de cosas, econometrías y qué sé yo, es algo que se valora un montón en un currículum. No sé, chicas. Muchas gracias. Yo creo que justo llegamos a las 9 en punto y no nos podemos ir sin que deis ese consejo que os hubiera gustado que os hubieran dado a vosotros en ese momento, años atrás, cuando estabais en ese camino, en esa postulación. Un consejo. Bueno, arranco. Difícil, ¿eh? Si tengo que elegir uno, pero sí puedo decir, busquen lo que les apasiona al punto de que confundan pasión con trabajo, vayan por ello y perseveren, tengan paciencia, que no son caminos rápidos ni fáciles, pero valen la pena. Mi consejo también sería perseverancia, no por repetir, pero dado que les he compartido mi historia, si yo hubiera sabido en ese momento de crisis todo lo que iba a venir después, la idea de perseverar y no dudar de tu valor y de tu capacidad, porque a veces recibir muchos rechazos puede doler, pero si tú crees en ti, en que tú en verdad puedes hacer ese trabajo, solo necesitas la oportunidad y estás convencido de ello, lo vas a perseguir, para perseguir ese sueño hasta que salga. Y el mío sería ser flexible para entender y como aceptarse uno mismo que los sueños cambian, que se vale cambiar de idea, cambiar de opinión, cambiar de meta, y también que es un camino que requiere sacrificio y en donde también va a haber mucho fracaso. A mí me tocó estar sábados en la noche haciendo ensayos para aplicar a las universidades y las becas, y uno tiene que entender que, como dice Cande, en la medida en la que quieras esa meta, es también el sacrificio que tienes que poner, y como dice Leti, van a venir también muchas cartas de rechazo, muchas becas que no te ofrecen, muchos trabajos en donde no te seleccionan, y eso solamente abona a que disfrutes y te sepa más cuando llegue esa victoria o ese éxito. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto nos despedimos y nos llevamos muchísima energía con ese mensaje, ¿no? Así, hay que seguir persiguiendo esos sueños y sobre todo, sin olvidar que tenéis que acompañaros de esta red que sois tan maravillosa,
y en la que os podéis apoyar en el camino a esos propósitos y a esos sueños. Pues hasta el siguiente Café Alumni. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pueden hacer networking con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y cuenten con nosotros también en lo que podamos ayudarles. Así sea consejos, frustraciones, en lo que sean, cuentan conmigo. No tengan vergüenza de escribirme al menos. Pueden empezar el networking conmigo.